Hola, soy NPlay. ¿Quieren jugar pero buscan pagar menos en sus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG gracias a Eneva. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción. Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden. Tomen agüita. Buena gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Espero que empiecen bien la semana, sea donde sea que miren esto. Nada, que tengan un excelente lunes. Ya saben que traigo los videos para que tengan un excelente día. Y más que nada un lunes que es medio complicado arrancar la semana después de un domingo hermoso. Acá estuvo medio nublado igual, pero no sé de dónde están ustedes, cómo estuvo su domingo. Así que alegren mi lunes y mi comienzo de semana comentando acá abajo, que me ayudan muchísimo. Comentando como siempre, dejando su me gusta, bla 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 bla. Bueno, hoy toca hablar de los juegos gratis que llegan el próximo mes, el mes de julio, para PlayStation Plus Essential. Recordamos que este es el nivel básico, el que tenían todos y ya tenían la suscripción al PlayStation Plus. Bueno, se filtraron los juegos que saldrían el próximo mes de julio, así que hoy vamos a hablar de eso, detalle por detalle, cada uno de estos títulos. Además tenemos novedades como siempre de una compañía de juegos, en particular en este caso es EA, quien se lleva los reflectores en esta segunda parte del video, ¿sí? Recuerden, acá abajo les dejo los capítulos para que vayan viendo la parte que les interesa, ya que se anunció que probablemente tendremos novedades en el mes de FIFA 23, Skate 4 y un nuevo Need for Speed, así que nada, vamos a comentar todo eso durante el video. Quédense el video completo que también me ayuda mucho. Y nada, en la sección del video de las noticias de PlayStation 4 o de EA van a tener toda esta información de los nuevos títulos o probables nuevos lanzamientos. Antes de seguir, ahora sí, momento de spam. Los invito a dejar un gran like si les gusta el contenido y además, si son nuevos en el canal, obviamente suscribirse y activar la campanita, que me ayudan mucho a seguir creciendo en el canal con suscriptores, con contenido. Si ven más gente mis videos, me ayudan a mejorar todo lo que es mi computadora, mis videos y toda esa bola, ¿sí? Ya saben. Ahora pasemos a saludar a los comentarios del video anterior. Bien, vamos a saludar a Diego Villabón, un saludo también para Virgil Sparda, un saludo para César Cuellar y un saludo para John Wick. Recuerden ustedes que si quieren un saludo en el próximo video me lo hacen saber acá abajo en los comentarios y además nada, pueden comentar lo que ustedes quieran. Si nadie me pide saludos voy a estar seleccionando los más importantes, pero si me piden un saludo seguramente salude a los que me pidan saludos. Bien, vamos a empezar porque lo estoy haciendo re larga. Las noticias importantes, sí, queridos calvos y calvas. Sabemos que esta es la última semana del mes de junio y el último miércoles, como saben, Sony anuncia los juegos oficiales para el próximo mes. O sea, está el anuncio oficial. Por ahora lo que tenemos es filtración para los juegos de PlayStation Plus Essential del próximo mes. Pero nada, recordemos, el miércoles ya tendríamos la confirmación. Les repito, los juegos son una filtración de momento y saldrían en la tienda el 5 de julio. Esta filtración se ha dado en DevLabs y nada, fue un usuario que viene filtrando juegos de PlayStation Plus durante los últimos meses llamado Bill Kun. Así que si vienen viendo mis videos lo conocen por lo menos por nombre, ¿sí? Los juegos que ha filtrado son los siguientes. Por un lado tenemos Crash Bandicoot 4 It's About Time de Toys for Bob. Este juego retoma la estructura de los niveles lineales, las habilidades del jugador y la idea de romper cajas, recoger gumpas y evitar numerosas trampas. No es fácil tomar algo que era divertido hace unos 20 años por ejemplo y llevarlo o adaptarlo a los tiempos de ahora, ¿sí? Pero se cree que, nada, encontraron un equilibrio justo entre lo clásico y lo que era viejo y lo nuevo e innovador. Crash Bandicoot 4 It's About Time es un juego divertido, bonito y muy completo. Es especial y se lo recomiendo a los fans de esta saga de Crash Bandicoot y más que nada del marsupial. Por otro lado tenemos Man of Medan, el primer episodio de la antología de terror de Dark Pictures de Supermassive Games. En este caso es una película de terror interactiva, cambia su historia según nuestras acciones y decisiones, siendo una aventura muy divertida y que encantará a los amantes del género. Los jugadores podrán ponerse en la piel de 5 protagonistas y desde la perspectiva diferente de cada uno de ellos explorando los restos de un barco hundido en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente al ser un juego de toma de decisiones puede variar la duración del videojuego y puede variar los distintos finales, ¿sí? Recomiendo este título porque sabemos que Supermassive Games está haciendo las cosas bien, así que nada, prueben este juego a ver qué les parece. Nada, en mi último video también recomendé un juego de Supermassive Games que llegaría próximamente o que estaba gratis durante el fin de semana, me parece, que se llama The Quarry. Bien, pasemos al último de los títulos que darían en el PlayStation Plus de julio con el Essential. Y estoy hablando de Arcadegeddon. Qué nombre difícil. Arcadegeddon es un shooter cooperativo que debutó en acceso anticipado hace un año y aparentemente ahora se lanza en su versión final, añadiendo PlayStation 4 a las plataformas
que ya estaban disponibles. Nuestra misión será salvar el juego y evitar que desaparezca la última sala de recreativos de la ciudad. Los que han probado el juego recomiendan este título porque destacan unos buenos momentos de acción en compañía, ¿sí? Estos serían los 3 títulos disponibles a partir del próximo mes de julio que se han filtrado y que este miércoles sabremos si son o no son, ¿sí? Probablemente sean porque vienen filtrando títulos y siempre son, pero bueno, esperemos el anuncio oficial de Sony y les remarco que estos juegos son una filtración, ¿sí? Importante. Estarían disponibles a partir del 5 de julio para que ustedes los canjeen y hasta ese momento, hasta el 4 de julio, tienen tiempo de canjearlos de este mes. Ahora pasemos a las noticias de EA, ya que un conocido insider asegura que en las próximas semanas se mostraría el primer material de un nuevo Need for Speed, el primer gameplay de Skate 4 y el nuevo FIFA 23. Así que pasemos a detalle con esto. A pesar de que Electronic Arts no tuvo presencia en el Summer Game Fest, julio será un mes animado para esta editora. Según la última información de Tom Henderson, EA presentará al menos 3 de sus proyectos más inmediatos en las próximas semanas, incluyendo Skate 4, el nuevo Need for Speed y FIFA 23. FIFA 23 que sería el último nombrado con el nombre de FIFA. En cuanto a Skate 4, se anunció en 2020 y confirmó la creación de un nuevo equipo, Full Circle. Así que en aquel momento no pudimos ver material del juego. Parece que en julio se mostraría el primer gameplay de este esperado juego de skate que, según la gente que lo ha probado, será un mundo abierto con posibilidad de escalar bajándose la tabla y opciones de personalización. En cuanto al nuevo Need for Speed de Criterion, se anunció hace un tiempo, pero casi todo lo que sabemos es por filtraciones. Henderson asegura que ha oído lo mismo que reveló Jeff Grubb. Combinará gráficos fotorrealistas con elementos de anime, lo que significa que veremos llamaradas, efectos de humo y vientos superpuestos cuando alcancemos grandes velocidades o durante los derrapes. Una gran característica es meetups, donde los jugadores pueden encontrarse en el mapa e iniciar carreras. Los circuitos por el mapa aparentemente son únicos, dice Henderson, quien cita la existencia de un gran tren por el mapa. El nombre clave es Need for Speed Unbound, pero se desconoce si será el nombre definitivo. Y en cuanto a FIFA 23, sabemos que este será uno de los lanzamientos fuertes de EA para el otoño, además de tener un significado especial. El año que viene el juego de fútbol de Electronic Arts pasaría a llamarse EA Sports Football Club. Una de las tantas novedades en esta edición sería que se unificarían más las ligas y competiciones masculinas y femeninas, además de añadir juego cruzado entre plataformas. Henderson niega los rumores sobre un modelo free to play, ya que será un lanzamiento a precio completo. No está del todo claro cuándo se anunciará cada juego, pero parece que Need for Speed y FIFA tendrán lugar en la segunda mitad de julio. Se desconocen los planes de FIFA con la licencia una vez que termine el contrato actual, pero Henderson cree que la opción más obvia sería llevar la marca a Konami, que trabaja con la saga eFootball. Así que tengamos mucho cuidado con lo que puede llegar a pasar entre los juegos de fútbol, ya que no sabemos qué puede pasar en el futuro con FIFA y si se asocia con Konami, qué podría pasar con el eFootball, juego que ahora mismo está free to play. Y bueno, eso era todo un poquito de juegos, de filtraciones, de noticias de compañía específica, en este caso como les dije, de Electronic Arts, sobre 3 juegos y nada, los 3 juegos filtrados obviamente para el PlayStation Plus Essential del próximo mes. Como siempre les digo, espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden dejar su gran me gusta, comentar acá abajo si quieren un saludo o lo que ustedes quieran para alegrar mi lunes. Mientras más comentarios haya, más me alegro. Así que comenten acá abajo, dejen su me gusta, suscríbanse si son nuevos en el canal y les gusta el contenido de noticias de videojuegos para nuevo contenido de este estilo. Nada, los invito a ver los videos que aparecen en pantalla y suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.